de Belén al Calvario. Para evitar que las interferencias, y veo que comienzan a apagar en la cámara. Me gustaría, eh, ayer ya hemos visto en la anterior sesión, que María había llegado a Belén, las dificultades para elegir un lugar adecuado. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla este episodio tan conocido y a la vez tan poco profundizado muchas veces de los personajes que van a intervenir en Belén. Primero, para no entrar en confusiones, aunque cuando nosotros montamos un Belén ponemos al buey y la mula, el buey y la mula no se citan en el Evangelio, es decir, no son figuras bíblicas reales. Se citan por una profecía de Isaías 1:1, ¿verdad? El buey y la mula sí conocen a su dueño, a su amo, y comen en su pesebre. Esa idea del libro de Isaías la plasma San Francisco cuando hace los primeros nacimientos. Pero aunque los vamos a considerar, porque la tradición los pone, sí que vamos a tener claro que no son personajes reales. Segundo, y ya importante, es muy probable que, a pesar de que nosotros siempre vemos a José en el nacimiento, con María, con Jesús, pero es muy probable que eso no se diera exactamente así, puesto que en la época la presencia de un hombre junto a una mujer recién parida o durante el parto sería poco frecuente, entre otras cosas porque se entraba en impureza. Y la impureza litúrgica para los judíos era fundamental. Es decir, si José hubiera estado presente o hubiera estado asistiendo a María, hubiera entrado en impureza y hubiera sido una complicación. Y eran personas pues cumplidoras de la ley y de las normas de la época. Esto podría llevarnos a pensar que María está sola durante el parto. No parece ser así, porque vamos a ver ahora los detalles del relato de Lucas, que es el que hace el relato más pormenorizado, y ahí lo vamos a entender. Cuando llegan, el anuncio a los pastores, están en el campo. Reciben el anuncio del ángel. Alrededor de Belén, los pastores están en el campo por primavera. Por lo tanto, aunque la tradición y el calendario que diseñó Dionisio el Exiguo, el que estableció la fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, la noche del 24 al 25, es antiguo y es tradicional, no parece ser muy real, porque estaban los pastores durmiendo a la intemperie en el campo. Y en la zona de Belén eso no se da más que en primavera. La fecha del 24 de diciembre o 25 de diciembre es una fecha simbólica. Es por el solsticio de invierno, ¿verdad? Entonces, como Jesús es el sol que nace, pues nace en el día que tiene el día más corto y la noche más larga, que es el 25 de diciembre. Dicho esto, los pastores reciben el aviso y les dicen algo que ya nos empieza a poco a mover raíz. No teman, porque les traigo una buena noticia, una alegría. Es curioso que esto también sucede en las otras apariciones de los ángeles. Parecen que en un principio los ángeles siempre causaron temor, es decir, causaron un sobresalto, que es lo que quiere decir, porque nadie se espera que en medio de la noche llegue alguien y te diga esto. No tanto como a veces nos creemos porque aparecieran seres alados en formas raras, cosa que bíblico no es, por supuesto, y los ángeles, por lo que se deduce de todos los textos bíblicos, eran o tenían apariencias de personas normales, ¿verdad? Pero en medio de la noche alguien de fuera aparece de repente y les habla. Les dice que María ha dado a luz en Belén y que les ha nacido el Mesías esperado. Los pastores dicen que sintieron gran temor, pero el ángel los calmó.
Un anuncio como este debería establecer calma en nuestra vida, paz en nuestra vida. Si saber que Dios ha nacido en el mundo para estar con nosotros no nos trae paz y alegría, estamos como los pastores, con el temor. Eso es señal de que no nos hemos encontrado con Cristo. Ellos el temor se les pasa cuando se encuentran con Él, pero hasta el encuentro con Él sienten miedo. Apunten ya ahí. Mis miedos son un signo de que Cristo no ha nacido en mi vida. Ha nacido en los libros, ha nacido en los belenes, ha nacido en la liturgia de la iglesia. Puede haber nacido para los demás, pero para mí no ha nacido. Porque si yo lo hubiera visto ya nacido, yo fuera consciente de que Dios ha nacido en la persona de Cristo, pues no tendría que tener miedo. Ahí los miedosos ya saben el primer apunte. Recapitulen su fe porque falla. Dice, les servirá como señal que encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto también es una profecía del Antiguo Testamento, como habría de presentarse, es el cumplimiento de una profecía mesiánica, ¿verdad? Ya se había dicho para David y para otros. Claro que lo normal de un niño es que esté envuelto en pañales. Acostado en el pesebre es lo que da ese toque peculiar. El niño estaba envuelto y estaba acostado. Estaba tranquilo y feliz, durmiendo en el traste, en el cacharro, en el cajón, la gaveta, donde los animales comen. Ya estaba siendo así como comida. ¿Se fijan? Ese en el pesebre ya es un símbolo eucarístico. Cristo nace y ya es comida. Lo acuestan donde la comida, podríamos decirlo mejor así. Los pastores, dice el versículo 16 del capítulo 1 de Juan, fueron a prisa a verlo. ¿Se acuerdan que hablamos de la prisa de María por ir a ver a Isabel? Aquí se repite. El que recibe el anuncio y lo cree, en su viaje hacia el encuentro con Dios, no lo hace a paso lento o aplazando o tomándoselo con calma, lo hace a prisa. Y esto es significativo. Esta prisa no se refiere a que lo haga de forma apresurada, como loco, de cualquier forma. No, no, no. Es un signo de entusiasmo, de alegría, de compromiso, de ganas. Por hacerles un símil, cuando se va a comulgar, casi que deberíamos saltar de la banca, del banco, ¿verdad? Para ir corriendo a comulgar, a encontrarnos con ese Dios vivo que deja que nos lo comamos. Y a veces lo hacemos de forma cansina, así como, bueno, haré mucha cola ya cuando me toque. Qué poco nos parecemos a María y qué poco nos parecemos a los pastores. Ellos fueron a prisa. Y tal vez por esa prisa, por eso con ganas, pues se manifestó Jesús en sus vidas. Y nosotros ahí seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas a nuestras ideas, pero sin prisa, sin ganas, sin entusiasmo, por encontrarnos con la divinidad hecha humanidad, con el Dios hecho hombre. De que al llegar allí contaron lo que les habían dicho los pastores. Miren ustedes por dónde ya empiezan los primeros evangelistas. Llegan los pastores y ya están allí contando la buena nueva. Se le ha comunicado un ángel. En Belén de Judá hoy ha nacido el Salvador. Los pastores eran lo peor del pueblo de Israel. Gentuza, gente sucia, delincuentes, se robaban el ganado, se peleaban por los pozos de agua, no iban nunca al templo. Eran
pues, poco recomendables, muy poco recomendables. Casualmente es a los que elige Dios para el anuncio. Verán que no se va al templo, no se va a las casas oficiales, no se van a toda esa gente devotísima, buenísima y cristianísima que somos todos nosotros a hacerles el anuncio. ¿Por qué? Porque esos, los buenísimos, los purísimos, no necesitan que Cristo nazca en su vida. Los necesitan los pastores. Eran gente de muy poco, de muy poca vida social, muy poco recomendables, poco creyentes, poco fieles, poco dignos, muy pecadores, diríamos. Pero es a ellos a los que Jesús les invita a que lo vean los primeros de todo. Yo a veces me he preguntado cómo sería lo que sintió María en el momento en que le entraron toda aquella gentuza, de noche, sola, con José y un niño pequeño, en un portal, en una cueva, porque la mayoría de las cuadras de Belén son cuevas, cuevas con una puerta hecha con unos cuantos palos para la entrada. Cuando nos vieran entrar, se tuvo que su alma helar, ¿no? ¿De dónde vienen toda esta gente? Que son ladrones, que son... Vienen, yo estoy aquí sola, recién parida, con un niño pequeño. Cuánto miedo debió sentir en ese momento María y seguramente José, ¿verdad? Pero hay algo que de repente sobrecoge. Y es que los pastores empiezan a contar que un ángel se les ha aparecido y que les ha anunciado el Mesías. Es decir, el mensaje del nacimiento lo traen los pecadores. Y aquí, no sé ustedes, pero Fray Paco se hace la pregunta de ¿te tendrás que sentirte bien indigno y bien pecador para poder anunciar de verdad el Evangelio? Porque el día que Fray Paco se sienta ya digno, perfeccionado, cuando ya se sienta que ha llegado a un estado pues, de devoción y de espiritualidad para con Cristo, que casi le falta solo flotar, ese día me será imposible comunicarles la buena nueva, porque solo puedo hacerlo pues, ahora que soy indigno y pecador. Los pastores llegan anunciando lo que los ángeles les habían dicho. Y dice el texto que, y aquí una cosa que les dije al principio, dice el texto que todos los que allí estaban se asombraban de lo que oían. Ajá, ya entendemos que había entrado gente de alrededor a ayudar a María y José, o habían entrado al enterarse que una mujer allí acababa de dar a luz, o había gente que como ellos no habían podido estar en la posada y también estaban buscando por allí, por las cuadras, estaban buscando dónde dormir. El caso es que había más gente. Aquellos que el texto cita sin mencionarlos explícitamente. Todos los que allí estaban se asombraban de lo que oían. Podríamos decir que unos seguramente hubieran sido mujeres, porque la costumbre era que fueran las mujeres que habían ido a ayudar a María al enterarse que había una mujer de parto, propio en las costumbres de los pueblos, sobre todo en las aldeas, en los pueblos seminómadas, en los pueblos desérticos. Cuando una mujer va a parir, las otras, las vecinas, las próximas, pues se acercan y tratan de ayudar. Por lo tanto, el anuncio de los pastores, lo más probable es que fuera exclusivamente a mujeres. Lo digo por ustedes que a veces se sienten solas y anuladas en el mundo y en la iglesia. Pues el primer anuncio del Mesías es a una mujer, el segundo es a otra mujer, a Isabel, las mujeres que entraron a atender a María y a cuidarla, esas mujeres que también va a suceder igual en la tumba. Si se fijan, en la tumba, en el sepulcro, prácticamente hay solo mujeres. Mujeres que eran excluidas en las costumbres, en las tradiciones, en la liturgia, por la impureza, porque eran torpes, porque no eran dignas.
Imagínense si los seres humanos hemos dicho estupideces, que incluso algunos de los santos padres, equivocados en eso, aunque acertados en todo lo demás, pusieron en duda que las mujeres tuvieran alma, porque decía que cuando cuenta el Génesis que Dios había tomado de la carne de Adán para hacer a Eva, dice que tomó carne y hueso, pero no dice que tomara espíritu, no tomara alma. Y por lo tanto las mujeres eran de carne y hueso, pero sin alma. Hasta hemos llegado a pensar eso. Imagínense si somos cortitos de mente. Ese encuentro, ¿no? Personas que fueron a ayudar a María y que son testigos del anuncio. Ellos no fueron porque creyeran que estaban naciendo el Salvador, solo fueron porque había una mujer pariendo y le iba a necesitar ayuda. Esas, que no es que fueran un anuncio de sobrenatural, un ángel que llegó y les dijo, eran pues mujeres normales y corrientes que siguiendo las costumbres de su pueblo de ayudarse unas a otras, entraron a ayudar a María y esa bondad, esa caridad, esa misericordia que tuvieron hacia ella, pues fue recompensada presenciando la manifestación de Dios en la carne, ¿verdad? Llegan los pastores y adoran y se regresan contentos. Miren, esto es algo que el Papa Francisco se cansa de decirlo, lo han dicho otro montón antes que él, pero seguimos sin entenderlo. La misión de ir al encuentro con Cristo en la Eucaristía, en el Santísimo, en la oración, en el templo, no es quedarnos allí. Es regresar a nuestra casa, a nuestra cotidianidad, lo de cada día, y empezar a vivirlo. Porque no se puede haber contemplado a Cristo y seguir siendo lo mismo el día de ayer. Piénsenlo bien. No se puede creer de verdad que presenciamos el milagro eucarístico de que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, que Dios se hace presente en las materias, en las sustancias, y que nuestra vida no cambie. O que cambie tampoco que casi no se le note. No se puede haber presenciado el misterio de Cristo y regresar a tu casa como si nada. Dice que los pastores regresaron pues, emocionados, contándoselo a los demás, porque es lo normal. Nosotros entramos al encuentro con Cristo y salimos como si hubiéramos hecho nada. Hay gente que sale más emocionada porque le han servido un aperitivo que porque ha comulgado. Además de este encuentro de los pastores y del encuentro de los que hay, que supongo que en ese momento calmarían un poco a María y a su inquietud, a José y a la suya, hay otra parte que hoy tengo que darles aquí y en la que voy a insistir en estos últimos minutos. Queremos siempre milagros de circo, milagros sobrenaturales. Si esperamos ver a Dios, lo queremos ver como en las películas de esas de fantasía, ¿verdad? Truenos en el cielo, abriéndose las nubes, trompetas, música, rayos. Pues miren, si lo esperan encontrárselo así, ya les digo que tranquilos porque no se lo van a encontrar. Los pastores vieron a un niño y lo adoraron porque vieron más allá de la carne del niño. Vieron al Mesías. Una epifanía es una manifestación de lo divino en lo común o en lo humano. ¿Vale? El niño Jesús no echaba rayos de luces. En las pinturas lo ponemos con su corona, con sus esplendores, con todo eso que ustedes quieran, pero recuerden el texto. Era un niño normal y corriente envuelto en un pañal y acostado en un pesebre, en un comedero para ganado.
te repito, era un niño como todos los niños, recién nacido, que con los ojos de la ilusión los vemos preciosos, pero una belleza extraordinaria física, o como que no. Todavía están arrugados, hinchados, ahí con los ojillos que parecen que no los pueden abrir. Envuelto en un pañal, en una cueva medio oscura, o oscura casi del todo, y acostado en el comedero de las vacas, y vieron a Dios. ¿A ustedes no les parece extraordinario? ¿Será que nosotros hemos puesto ya tanta adorno, tanta cosa que nos imaginamos en un encuentro con Dios, que seríamos incapaces de verlo en esa sencillez? Y esta es la gran pregunta para esta tarde. Ustedes y yo y ustedes, ¿seríamos capaces de ver a Dios en un niño normal y corriente, como todos los niños, recién nacido, en una noche oscura, porque había poca luz en la época y no creo que en la cuadra tuvieran encendidos todos los candiles de la casa, envuelto en un paño blanco, y acostado en el comedero de las vacas? ¿Y seríamos capaces de ver ahí a Dios? Yo no sé ustedes, pero yo le agradezco al Señor que no me ponga a esa prueba, porque no sé si sería capaz, porque nos gusta lo llamativo, nos gusta lo fantástico, nos gusta lo extraordinario, nos gusta todo lleno de dorado y brillo, música, velas y flores. Y se lo digo sinceramente, yo espero no equivocarme, pero algunas veces, no todas las que yo quisiera, en un pobre abuelo arrugado, ya agotado, con su empapador, con su pañal ya sucio para cambiárselo, acostado en una cama y encogidito en ella. Y algunas veces, al sentir su mirada o simplemente su presencia, creo que he tenido esa percepción sobrenatural, la de imaginarme que se puede ver a Dios en las criaturas, que se puede ver con los ojos de la fe a Dios en algo tan frágil, tan insignificante, tan poca cosa, como es un niño recién nacido o un abuelito arrugado por la edad y el Alzheimer. A veces me he sentido pastor, como los pastores de Israel, y mirando a ese vagabundo de la calle lleno de alcohol y de miseria, caminándole los piojos a montones por la cabeza, he tenido esa emoción sobrenatural de, aunque sea solo de vez en cuando, aunque no sea todos los días ni a todas horas, como a mí me gustaría, pero sí, de vez en cuando, sentir la emoción de que he visto el amor de Dios en ese cuerpo sencillo, frágil e insignificante. Y me he regresado lleno, lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de paz. No para ponerme a predicar o a escribir libros o a redactar memes de estos y colgarlos en la red, cosa que como tampoco se hace no podría hacerlo mucho, pero sí para poder seguir hasta el siguiente encuentro.
Porque yo creo que la vida de todos se nos dan epifanías como las que sintieron los pastores en la presencia de Jesús, que lo adoraron a Dios en la carne de un niño. Tampoco creo que se den todos los días y a todas horas, pero de vez en cuando, unas veces más de cuando en cuando y otras veces menos de cuando en cuando, creo que sí tenemos todos esa oportunidad, si dejamos que suceda. Si dejamos de ponerle a Dios el molde en el que lo queremos ver. Porque creo que es el gran problema. Queremos que coincida con la idea que nosotros tenemos, que se parezca a la estampa que tenemos en la cabecera de la mesita de noche o en la cama. Queremos que Dios se parezca a las imágenes que hemos visto en los libros o en la iglesia. Y cuando no se parece exactamente a esa imagen, pues nos cuesta verlo. No es que no se manifieste, es que nos cuesta verlo porque no estamos preparados a verlo de verdad. Estamos preparados a ver falsificaciones, fotografías, imágenes ilusorias, un poco como no sé lo que es, me lo invento. Pero cuando se nos presenta realmente, generalmente no estamos preparados. Hay que prepararse para ese encuentro. Los pastores posiblemente lo pudieron ver porque como nunca iban al templo, no estaban, digamos que bien catequizados, no los recibían en las casas de la buena gente, no iban a fiestas sociales, nadie les prestaba atención, pues no tenían ideas preconcebidas. Y en aquel niño de unas horas o unos días, acostado en un comedero de animales y envuelto en un trapo blanco, pues supieron ver a Dios. Yo le pido a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas que me enseñe a ser María para decirle que sí, como ella, pero que me dé los ojos de los pastores para poder ver su majestad, para ver su divinidad, no en el esplendor y en el brillo, sino en la sencillez de un viejo o de un niño, de una buena persona, de un indigente, de una persona que sufre, en el cuerpo o en el alma. Yo le pido a Dios que me deje ser igual de miserable que los pastores, igual de poca cosa, igual de ignorante, para que mis ojos puedan estar limpios y no meterle en un molde, sino dejarle entrar en mi vida, de verdad, no como un personaje de ciencia ficción. Miren ustedes, mi Dios no es Superman, mi Dios no es el hombre más rico de la tierra, no es el actor más famoso, ni siquiera es guapo, no es fuerte, no es inmortal. El Dios que yo veo es el Dios de verdad encarnado en los que me rodean, en mis prójimos, en mis próximos, en un niño, en un anciano, en la persona que esta tarde amablemente venía caminando y me dijo, Fray, le acerco a la casa. Y le miré con gratitud, porque supe que era el buen samaritano, y el buen samaritano es Jesús. Yo no recuerdo que yo conozca a la persona, pero tampoco a lo mejor ella me conocía a mí, pero fue capaz de ayudarme en ese jalón, en ese tramo. Y si en ese no contemplo la presencia de Dios, en todo lo demás no puedo verle, no puedo amarle. Recuerden siempre la frase de Jesús que es,
bien dura. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a sus hermanos a quien sí ve, es un mentiroso. Los pastores supieron ver a Jesús en un niño. Ojalá que yo de vez en cuando, si no puede ser todos los días, lo vea en los que me rodean. Para no irnos mucho de tiempo, si les parece, abrimos el capítulo de preguntas. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Le habla Mirta de Arequipa, Perú. Padre. Permítame un momento, por favor. Permítame un momento, voy a parar la grabación. Permítame.